Buenas noches, que el Señor los bendiga. Un gusto poder estar aquí nuevamente un domingo compartiendo la palabra del Señor. Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el Salmo 68. Salmo 68 es un salmo de David, un salmo lindo, largo, pero no se preocupen, no vamos a leer todos los versículos, solamente algunos. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Versículos 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Este salmo es un salmo que ha traído conflicto a los teólogos, que ha traído conflicto a aquellos que buscaban una manera de clasificar este salmo. ¿Qué tipo de salmo era? Porque, como vamos a ver ahora, David pareciera, si yo leo solamente estos versículos, pareciera que David está componiendo un salmo de guerra. Parece que lo único que le interesara a David es vencer a sus enemigos. Pero resulta que si empiezo a leer todo el salmo, que como les dije es largo, no lo podemos leer todo, pero si vemos los otros versículos, vemos que empieza hablando en el versículo 1 y 2 de lo difícil que estaba su situación con sus enemigos. Le pedía al Señor que los eche a los enemigos, que los desintegre, que los derrita, que los aniquile. Y de repente, si miramos el versículo 3 y 4, dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Parece que de golpe el David guerrero vuelve a ser ese David que lleva al pueblo a la adoración y le dice al pueblo: alaben, adoren, dancen al Señor. Y si seguimos leyendo, versículos 5 y 6, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Si miramos solamente hasta ahí esos pocos versículos de este salmo, nos encontramos con un rey David que está teniendo problema con los enemigos, que está en guerra, que le está pidiendo al Señor que le ayude a deshacerse de sus enemigos. Por otro lado, se acuerda que tiene que llevar al pueblo a adorar al Señor y que no dejen de danzar y cantar para el Señor. Y por otra parte, dice: cierto que tengo las viudas, tengo los huérfanos, tengo que atender a los pobres. Y es como que mezcla todo en este salmo. Mezcla sus diferentes estados de ánimo, sus diferentes emociones. Y ahí decimos: ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este rey? ¿Qué le pasó al salmista? Me parece que está un poquito bipolar,
Por un momento está contento y por otro le dice, Señor, aniquilale a todos mis enemigos. Señora, tengo que hacerme cargo de la huérfana, de los huérfanos, de las viudas. Y de repente también se acuerda en el versículo 9 y 10, dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú lo reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Se acuerda de que hay una parte del país que está con sequía y le recuerda a Dios que mande lluvia. Nos encontramos con un David absolutamente humano. Un David que está con muchos frentes de batalla y está tratando de mantener la coherencia. Un David que dice, tengo muchos problemas. ¿Por dónde empiezo, Señor? Vamos con los enemigos. Tengo que animar al pueblo a que siga adorando para que no se me venga abajo. Tengo que atender a los que no tienen recursos. Me tengo que acordar de aquel sector que está con sequía y que necesita agua para que la tierra produzca los frutos. Por otro lado, ahí en uno que otro versículo, recuerda el pacto. Recuerda cuando Dios descendió a Sinaí, el pacto que hizo con el pueblo. Y yo me imagino a David, que agarró la lira, se fue a los montes de Judea, subió ahí las montañas, se tiró en una piedra y empezó ahí a componer este salmo. Y empezó a decirle, Señor, por favor, Señor, vení. Señor, hace algo porque mi cabeza ya no da más. Y en este tiempo me he encontrado con muchas personas que en diferentes situaciones me manifiestan algo parecido a esto. Son muchas cosas, pastora. Son muchas cosas lo que estoy viviendo, no sé cómo hacer. ¿Cómo hago frente a esto, a lo otro? Y ahí me acordé de David. Ahí me acordé de este salmo, que algunos dicen que es el salmo más difícil de interpretar, de analizar, porque no saben en dónde ponerlo. No llega a ser un salmo de alabanza, no llega a ser un salmo de guerra, no llega a ser una oración. Es todo eso, como nos pasa a nosotros en la vida. Es todo eso junto que nos está pasando ahora. Es el aislamiento, son los planes que no pudimos llevar a cabo, el familiar que está enfermo, lo visito, no lo visito, ¿qué hago? Abro el negocio, me voy a trabajar, ¿y si me contagio? Y ahí vamos, cada día con más ruido en la cabeza, como el salmista, cada vez pareciendo que mi cabeza se va llenando de más frentes al cual ir a atacar. Y no sé si primero meterme por acá o atacar acá. Y ahí es donde a veces tenemos que hacer como David. Agarrar la lira, irnos a un lugar solos y empezar a componer nuestro salmo. Empezar a decirle al Señor todas esas cosas, como se te vengan, como le pasó a David acá. Y empezar a lo que se te viene. Este problema que no tiene relación con esto otro, pero Señor, está acá. Está acá todo. Está acá en mi cabeza y en mi corazón. Quiero orar y de repente me acuerdo de la boleta que quedó sin pagar. Quiero leer la palabra y me acuerdo que tengo que ir a solucionar un problema de mi hija, de mi hijo. Y así estamos. Con nuestra mente, con muchas vocecitas, con muchos ruidos que no me permiten enfocarme. Pero para eso el Señor nos deja ejemplos en la palabra.
Y David es uno de nuestros ejemplos. Un hombre que a pesar de ser tan humano como lo vemos acá, no dejó de ser un hombre conforme al corazón del Señor. Acá tenemos que ver una palabra que es clave para atravesar estos momentos, estos tiempos de crisis, estos tiempos donde tenemos muchos frentes que atender, donde tenemos muchas cosas que nos están dando vuelta en la cabeza y parece que no pudiéramos cerrar todas las situaciones. Y es una palabra que parece que la tenemos muy asociada, que la tenemos muy adentro, pero a veces hay que darle una pequeña vuelta de rosca, como decimos, ¿no? Que es la palabra fe, la palabra emuná. David era un hombre que tenía fe como nosotros, que confiaba en el Señor como nosotros, pero no dejaba de tener problemas. David tenía fe, David amaba al Señor, pero no por eso el Señor resolvía todos sus conflictos. David estaba en el medio de la tormenta, confiando en el Señor, pero el Señor no lo sacaba de ahí. El Señor estaba con él en el medio de la tormenta. El Salmo 32:10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Pero sabe que en un comentario a los Salmos de un rabino, él traduce de otra manera, más fiel a lo que dice el original hebreo. Y se los voy a leer porque me gustó mucho. Dice: muchos sufrimientos afligen al malvado y también a quien confía en el Señor, pero la bondad le rodeará. Si presta atención, es muy sutil la diferencia, pero es grande. Dice: muchos sufrimientos afligen al malvado y también al que confía en el Señor, pero la bondad le rodeará. O sea, los sufrimientos van a afligir al justo y al pecador. Los problemas van a venir para el justo y para el pecador. Los problemas están para todos. Como decía Jesús, el sol sale sobre justos e injustos. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero hay una palabra acá, que es una palabra que complementa a la palabra fe, a la palabra emuná. Y es esta pequeña palabra que dice: y también a quien confía en el Señor. Esa palabra, esa palabrita pequeña, es la que hace la diferencia cuando estamos atravesando este tipo de circunstancias, cuando tenemos muchos problemas alrededor, muchos frentes diferentes que atender, y nos sentimos que todo eso nos está desbordando, y sentimos que no podemos parar el ruido en nuestra cabeza. Cuando sentimos que ya mientras oro estoy pensando en otra cosa, y cuando apenas me siento a comer y me hablan mis hijos, ya no puedo atenderle porque mi cabeza está pensando en lo que tengo que ir a pagar o en aquello que tengo que ir a resolver. Ya no estoy en la oración, no estoy en la mesa, en el almuerzo. No estoy,
porque estoy en tantos lados que ya no estoy. Y ahí es donde tenemos que recurrir a esto que recurría el rey David, a la confianza. La fe, la emuná, es esa confianza en Dios. Pero la bitajón es esa seguridad que me da la fe. Dicen los sabios que bitajón, seguridad o confianza, pero más bien seguridad, es un nivel un poco más alto que el de emuná. Porque yo puedo tener emuná, puedo estar con problemas, tengo emuná, tengo fe, pero todavía no puedo llegar al punto de que se calmen todas esas voces que me están atormentando y que también le atormentaban al rey David, que también le atormentaban a él. Por eso se iba solo, para poder derramar su corazón delante del Señor. Entonces tenemos que ver un poquito cómo conseguimos esta bitajón, esta seguridad, cómo podemos añadirle a nuestra fe seguridad, cómo podemos añadirle a nuestra emuná bitajón. Hay un neuropsiquiatra francés que le tocó pasar por uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, que fue el Holocausto. Él con 6 años perdió a toda su familia en los campos de concentración. Y él logra escaparse. Cuando él ve lo que había pasado, se escapa. Y con 6 años, él se pasó 2 años escondido en diferentes granjas, trabajando con un nombre falso para que no se den cuenta que él era judío. Y así, después de las granjas, pasó a orfanatos, pasó a casas que lo tenían. Recién a los 11 años empezó a estudiar. Pero cuando él termina de estudiar, él se propone estudiar medicina y estudiar psiquiatría, porque él quería entender cómo pudo soportar todo lo que soportó. Y él quería ayudar a niños con traumas, porque él decía, hay algo que a mí me mantuvo. Dice, y yo quiero estudiar esto porque yo quiero enseñar a otros a que sepan cómo enfrentar situaciones traumáticas y aún así poder salir enteros. Poder salir enteros, pero sobre todo salir enteros acá. Porque hoy muchos de los problemas están en nuestra mente. Muchos de los problemas que tenemos dentro y fuera de las iglesias está acá. Tenemos muchos ruidos, tenemos muchos frentes y no sabemos cómo manejarlos a todos. Este doctor hace un estudio que se llama el apego. Él desarrolla este tema, el tema del apego, de la seguridad, de la confianza, de cómo obtener resiliencia después de situaciones traumáticas. Pero saben que esta palabra apego es una palabra muy bíblica, que a veces se nos pasa, ¿no es cierto? Que no voy a hablar hoy de eso porque es un tema muy largo, muy extenso, muy bueno, pero sí quiero ver con ustedes un poquito de algo que tiene que ver con el apego, pero que es la seguridad, que es esa bitajón. Y él dice que esa seguridad, ese apego, se trabaja y se construye con el niño recién nacido y su madre.
esa relación de confianza y de seguridad. No podemos decir que únicamente, porque después se puede trabajar con esto, pero sí de que, por decirlo de una manera, naturalmente uno tiene seguridad con el apego del bebé a la mamá. Ahí es donde uno aprende a ser una persona segura. Ahí es donde uno aprende a ser una persona con confianza en uno mismo y en el otro. Porque es esa relación madre-niño recién nacido, donde el niño se pone en las manos de la madre y está recibiendo no solamente el cariño, el abrazo, está recibiendo el pecho de la madre, está recibiendo sustento, él se mantiene vivo, porque no sabe cómo, porque todavía no tiene elementos para pensar, pero simplemente él tiene confianza y seguridad de que su mamá ahí presente lo abraza, lo cobija, le da de mamar, le canta canciones, le dice que es bonito, le dice que lo ama. Y ahí se va construyendo esta relación de confianza entre el bebé y su mamá. Esa relación de seguridad que después es lo que le va a dar eso necesario para salir a enfrentar al mundo y para salir a enfrentar los problemas. Esta relación la podemos trabajar aun cuando uno es grande. Les vuelvo a decir, es un tema larguísimo, no es en lo que quiero hablar, pero sí les digo que hay una salida. Si vos decís he perdido con la vida me ha sido tan dura que yo he perdido esa confianza, he perdido esa sensación de seguridad, que en algún momento nos pasa a todos. Y ahí es donde aparece ese Dios que era el Dios de David. David, que no nos relata en ninguna de sus historias la presencia de su madre, podemos inferir de que se había quedado sin su mamá a temprana edad. Sabemos que era rechazado por sus hermanos, también por su padre. Nos imaginamos un David que tal vez se sentía carente de esa mamá, carente de esa seguridad, de esa confianza que necesitaba. Pero entonces ahí es donde él aprendió a depositar todo esto en el Señor. Ahí en su soledad, cuando él era más adolescente, no tenía tantos problemas como en esta etapa donde él ya tenía un país conflictivo, él tenía que hacerse cargo de una nación con muchos problemas dentro de la nación y afuera de la nación. Este David que cuando compone el Salmo 68 ya tenía hijos que se peleaban entre ellos, que tenían celos, que querían ocupar su lugar. Este David que ya tenía problema con una esposa, con la ex esposa, que tenía problema con el hijo de una, con los hijos de la otra. Pero este David había construido una relación de confianza y de seguridad con el Señor cuando estaba solo, cuando estaba en el monte cuidando las ovejas de su padre, cuando estaba peleando con el oso, con el león. Él pudo conocer ahí a ese Dios que era su compañero, que era su torre fuerte, pero que también era aquel que le daba esa seguridad, que le proveía esa contención que ya no le podía dar la mamá. Y ahí es donde tenemos una esperanza todos nosotros. Podemos volver a construir esa relación, podemos volver a construir esa relación con un Dios que quiere darnos eso, que quiere darnos esa seguridad como una madre le da a un niño. Todavía estamos a tiempo de volver a construir esa relación de emuná y bitajón. Todavía tenemos posibilidad de construir
y de añadir a nuestra fe confianza y seguridad en Dios. Amén. David había podido manejar ese ruido, por llamarlo así, en su cabeza. Había podido manejar todos esos frentes diferentes de batalla, porque había aprendido a ir al monte, a buscar refugio en el Señor, ahí donde él había conocido a ese Dios que era mamá y papá, a ese Dios que era refugio contra el león y contra el oso, ese Dios que le daba estrategia, ese Dios que le enseñaba cómo superar el rechazo de los hermanos, ese Dios que le enseñaba cómo conseguir lo que necesitaba. Hay que volver a la soledad con Dios. Hay que volver a ese momento de decir, agarro mi lira y me voy a un lugar solo, sola, a cantar a lo loco, lo que se me viene, a derramar mi corazón delante del Señor. Porque solo Él va a poder enseñarnos cómo volver a recuperar esa seguridad en Él. Cómo volver a recuperar esa confianza. Cómo volver a ponerle a nuestra emuná bitajón. Y hay 2 tips que les quiero dejar para cómo hacemos para recuperar esa seguridad. Cómo recuperar esa bitajón. Les invito a que miremos el versículo 19 de este Salmo 68. Dice nuestra versión, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Yo lamento decirles, hermanos, que el versículo no dice esto, pero yo les tengo que decir lo que dice el versículo, porque es mucho mejor saber la verdad de Dios que tratar de adornar la palabra del Señor, queriendo ayudarle al Señor. Y no estoy dudando de la traducción de Reina Valera, porque lo que han hecho ha sido un trabajo formidable, no me malinterpreten. La versión original dice, Baruch Adonai Yahamás Lanu. Bendito el Señor que nos pone carga. Y ahí nos deja. Después sí sigue el Dios de nuestra salvación. Pero no dice que nos colma de beneficios. Dice, bendito Dios que nos pone una carga. Claro, yo me pongo en el lugar de los traductores y dicen, ¿cómo voy a decir que Dios nos pone una carga y nos deja así? No, nos pone una carga de bendición, nos colma de bendiciones. Pero el Señor dice que Él nos pone una carga. Él nos carga a veces, pero porque después dice, Él es el Dios de nuestra salvación. Él nos permite estar en momentos con muchas cargas, o con una carga que tal vez digo es muy pesada para mí. Pero no te olvides que Él es el Dios de tu salvación. Él es tu Dios que va a venir a salvarte. Él es nuestro Dios que va a venir a salvarnos. Pero Él sabe que por algún motivo nos tiene que hacer pasar por una situación de una carga muy difícil.
Tal vez una carga que le digamos, Señor, no sé cómo sobrellevar esto. Pero ahí está Él, dándonos después la salida. Y leía otra versión que me gustó mucho más porque me parece que es la que va más acorde a lo que el salmista habrá querido transmitirnos. Y dice, bendito sea Dios, que cada día carga con nosotros. Bendito sea el Señor, que cada día carga con nosotros. O sea, podemos tomarlo, bendito el Señor, que lleva la carga conmigo, porque Él carga con nosotros. O también lo podemos interpretar, bendito el Señor, que me carga. Bendito el Señor que nos carga. O sea que Él nos pone a nosotros en sus brazos. Y ahí pasamos la situación difícil, siendo cargados en los brazos del Padre. Y ese es el primer tip que te dejo, mi hermano, mi hermana ahí que nos estás viendo. Cuando estamos en una situación muy difícil, con muchos frentes, donde no sé dónde ir primero, ponete en los brazos del Padre, porque Él te quiere cargar. Y no es fácil. Yo sí me imagino con muchos problemas o con los problemas que tengo que empezar a resolver a partir de mañana. Y digo, el Señor me carga en sus brazos, ¿sabe qué? Yo me siento que estoy en los brazos de Dios y por un lado pataleo y por el otro lado estoy mirando ahí a ver qué veo, porque no, mi confianza no me da para decir descanso en el Señor. No, tengo que estar mirando a ver si el Señor está haciendo bien las cosas por mí. A tal punto nos creemos tan fuertes que a veces queremos empezar a darle ayuda al Señor y decirle cómo tiene que hacer las cosas. Bendito el Señor que carga con nosotros. Bendito el Señor que te levanta en sus brazos, hermano. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de David. Ese es el Dios que permitía que David pueda ir a luchar contra los enemigos externos de Israel, que pueda volver y alentar al pueblo a adorar a Dios, a danzar. Por eso él podía ser el salmista y el que llevaba al pueblo a adorar al Señor. Después iba a resolver los problemas con sus hijos. Después iba a atender los problemas de la viuda, de los huérfanos, de los pobres. Solamente porque sabía que era Dios el que lo cargaba. Él sabía que era el Señor el que lo estaba cargando y lo estaba llevando. Y si no hacemos eso, querido, querida, corremos el riesgo de que esos ruidos se queden aquí adentro y de no superarlos. Por eso es importante aprender a dejar que el Señor nos lleve en sus manos. No lleves vos una carga. Sé vos la carga que el Señor quiere llevar. Y el segundo tip, vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice, bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma, cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro, cuando esparció el Omnipotente los reyes allí. Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Bien que fuisteis echados entre los tiestos. Los tiestos, ¿ustedes saben lo que es? Los tiestos son cuando usted tiene una vasija de barro
y se le quiebra la vasija y quedan los tiestos, los pedacitos de cerámica por ahí esparcidos. La idea es que fuimos arrojados a esos tiestos y de ahí, dice el Señor, que vamos a ser como palomas. Dice que vamos a ser como alas de palomas, cubiertas de plata, y nuestras plumas con amarillez del oro. Y en otra traducción, que también es muy linda, por eso se las quiero leer, dice: si vosotros dormís entre los apriscos o entre los tiestos, la asamblea de Israel, que se parece a una paloma que huye en las nubes de gloria, divide el botín de los egipcios, plata que está refinada, y sus tesoros están llenos de oro puro. Se los leo de nuevo. Si vosotros dormís entre los apriscos o entre los tiestos, la asamblea de Israel, que se parece a una paloma que huye en las nubes de gloria, divide el botín de los egipcios, plata que está refinada, y sus tesoros están llenas de oro puro. El Señor nos va a sacar como alas de paloma, en medio de la tormenta, en medio de los tiestos rotos, en medio de aquello que vos decís: construí esta vasija, construí este matrimonio, construí este negocio, construí esta empresa, y ahora está hecho todo trizas, está hecho todo tiestos, y ahí estoy. El Señor nos va a sacar como palomas. El Señor nos va a sacar como alas de palomas y nos va a dar el tesoro de los egipcios. Nos va a dar la plata y el oro del opresor. Nos va a dar aquello por el cual fuimos esclavizados, porque en alguna parte por ahí también más adelante habla David de cuando estuvieron en Egipto, hace alusión a algo de Miriam, la hermana de Moisés. Es como que entre tantos problemas, entre tantas crisis, cuando David compone este salmo, recuerda el tesoro de Egipto, recuerda que fuimos esclavos, recuerda que el Señor nos sacó, y es como que todo era una tormenta en la cabeza de David. Por eso es que parece una cosa acá y después el versículo habla de los tesoros y qué tiene que ver la paloma con las alas de plata y de oro, porque estaba todo eso, todo ese torbellino estaba en la cabeza de David. Y de ahí sale este salmo maravilloso que nos enseña a dejarnos cargar por el Señor. No es fácil, pero hay que hacerlo día a día, porque el versículo dice: Baruch Adonai Yom Yom, bendito el Señor día a día, que nos carga. No te olvides de esto, querido. Bendito el Señor Yom Yom, día a día. Hay que aprender día a día a ser cargados en los brazos del Señor. Hay veces que necesitamos que Él nos cargue. Hay veces que necesitamos decirle: Señor, ya no puedo más. Solamente tengo tiestos en mis manos. Mira mi negocio, mira mis hijos, mira mi iglesia. Solamente quedan pedacitos. Necesito que me cargues en tus brazos, Señor. Necesito que me levantes. Necesito que me des alas de paloma para salir de aquí. Y en muchos salmos, si usted lee los salmos, va a ver que a veces en esas letritas pequeñitas, que hay como titulitos, va a hacer alusión a estas huidas de David como paloma,
menciona mucho, si usted presta atención, esta expresión de huir, como paloma escondida en escarpados parajes, dice por ahí. Imágenes muy bonitas, pero que está mostrando el alma de alguien que quiere escapar, el alma de alguien que quiere huir porque ya no puede más. Y ahí es donde tenemos que dejar que el Señor nos cargue y que nos lleve, y después sí, que nos haga volar como palomas. Y ese versículo, en el versículo 14, después de donde habla de las alas de paloma, dice: cuando esparció el Omnipotente los reyes allí. Este omnipotente, esta palabra omnipotente, todopoderoso, dice en otros lugares, es lo que conocemos en hebreo como el Shaddai. Yo creo que usted habrá escuchado alguna vez esa palabra, Shaddai, que nuestra traducción dice todopoderoso, omnipotente. Y ahí es donde se une con esto que este psiquiatra hablaba de cómo reconstruir ese apego, esa seguridad, esa bitajón, cómo ponerle bitajón a nuestra emuná. Porque Shaddai es una palabra que se forma de la palabra Shad, que es el pecho de la madre. Pero usted imagínese ponerse en la mente de un traductor que se encuentra con este nombre de Dios, que quiere decir el Dios de los pechos. Claro, dice, Él es el Dios que sustenta. Pero si digo sustenta, no me termina de dar la idea. Es ese Dios que es como mamá, que abraza. Pero también me queda corta la palabra. ¿Cómo lo llamo? Entonces está bien, todopoderoso. Porque es eso, el que todo lo puede, el que nos va a nutrir, el que nos va a cubrir, el que nos va a proteger, el que nos toma en sus manos, el que nos carga. Y ahí estamos seguros. Ese es el lugar, hermano, hermana, donde podemos recuperar ese apego, esa seguridad que tal vez tuvimos y la perdimos con los años, porque usted sabe que llega un momento en que uno tiene que crecer y tiene que salir de la protección de mamá, de papá, y se tiene que hacer fuerte. Pero tal vez no tuviste, o tal vez no fue tan buena como tú quisiste esa relación de apego y de seguridad con tu mamá. Entonces ahí es donde Dios nos da siempre una oportunidad. Porque el Señor siempre nos da una oportunidad, amado. Y tal vez el Señor ahora nos está enseñando a cómo recuperar este apego, esta seguridad perdida. ¿Cómo recuperamos esto? Solamente yendo al Señor y diciéndole: Shaddai, cargame en tus brazos. Día a día, cargame en tus brazos. Ayúdame a pasar esta prueba. Enséñame a confiar en vos. Enséñame a descansar en tus brazos. Abrázame, Shaddai, abrázame, sustentame, guardame. Dame alas de paloma hasta que pueda volar. Y vamos a volar, como dice esta versión que les leí. Si vosotros dormís entre los apriscos o entre los tiestos, la asamblea de Israel, que se parece a una paloma que huye en las nubes de gloria, divide el botín de los egipcios, plata que está refinada,
y sus tesoros están llenos de oro puro. No importa si en este momento estamos durmiendo en el aprisco, ahí donde están los animales, donde hay feo olor, donde no es lindo, o si estamos entre una vasija quebrada que tal vez nos están lastimando esos tiestos. Aprendamos a construir esta relación de apego con el Señor, de seguridad, de amor, de confiar de tal manera que dejo que Él me abrace, que dejo que Él me cargue y sé que voy a superar la situación como alas de paloma en las nubes de gloria. Amén. Que el Señor nos permita tener una semana en sus brazos, en sus brazos, en los brazos del Shaddai, para que podamos atravesar las pruebas como alas de paloma.